Saludos, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. Hoy queremos brindar un sencillo homenaje al diario El Frente, un periódico que está cumpliendo 76 años. No es fácil en este mundo tecnológico sobrevivir los periódicos con tantos años. Está su director, el hombre que le ha puesto empeño toda la vida para mantener esta otra opinión de los santanderianos. Don Rafael Serrano Prada, felicitaciones, bienvenido al programa de las 8. Querido colega, muy complacido de volverlo a tener en esta sala, porque usted, que es el mago de la comunicación deportiva, me sorprende con la capacidad polifacética de cubrir todos los campos de la información. Nos tocaba, don Rafael, así aprendimos. Los que no fuimos a la universidad aprendimos a leer comerciales, a hacer entrevistas, a narrar, a animar. Y hasta cargar los cables para el estadio a poder transmitir. Y cuanta tarima había, yo me subía cuando tenía mucho menos años. A mí me gustaron siempre las tarimas de la transmisión deportiva, las tarimas del estadio, las tarimas de algunos escenarios de la democracia, y yo he sido un hombre de tarima pública. Bueno, don Rafael, 76 años del diario El Frente. ¿Cómo nace el diario El Frente? El 2 de diciembre de 1942 se reúnen en Bucaramanga el abogado y poeta Rafael Ortiz González, que sería 2 veces gobernador de Santander, y el abogado penalista Rodolfo García García, que fuese candidato a la designatura del presidente Ospina en 1946. De manera que este periódico nació en cabeza de 2 grandes tribunos y escritores santanderianos. Rafael Ortiz González, que escribió unos 25 libros, sobre todo un gran poeta. Sus libros merecieron el prólogo de escritores tan importantes como Rafael Maya, y el penalista Rodolfo García García, que competía en el foro, es decir, me refiero a las audiencias públicas, competía con tribunos como Jorge Eliezer Gaitán o como Manuel Serrano Blanco, que fue en su época el monstruo de la elocuencia en los escenarios jurídicos. ¿No era medio difícil en la época, don Rafael, competirle a Vanguardia Liberal, que va a cumplir 100 años y que en 1942 ya tenía 22, 23 años de ventaja? ¿No era un poco difícil? La historia del Frente comienza porque había 2 periódicos que se enfrentaban muy fuertemente en Santander. Santander fue un departamento diarista, tuvo el mayor número de periódicos diarios. Entonces se enfrentaban los liberales, protegidos por el diario Vanguardia Liberal y por otro periódico que existió que se llamaba El Demócrata, y los conservadores, que desde las trincheras del periódico El Deber, ya desaparecido, dirigía Manuel Serrano Blanco y Juan Cristóbal Martínez. Entonces, para buscar una línea intermedia de reconciliación, aparece El Frente. Usted sabe que los grandes gladiadores de la humanidad se dedican en los campos de batalla a pronunciar y a escribir poemas para tener la serenidad y la tranquilidad. Por lo menos así se dice en la época de los romanos, de las guerras púnicas, de todo lo que ha conocido la humanidad. Y entonces el poeta Rafael Ortiz González, que fue uno de los grandes fundadores del Frente, que fue el creador de la Universidad Industrial de Santander como gobernador en 1948, entonces ellos eran como conciliadores, y para evitar ese forcejeo, para calmar un poco la diatriba política entre Vanguardia Liberal, que era el periódico vocero de los liberales radicales, y por el otro lado los conservadores, representados por el diario El Deber del doctor Manuel Serrano Blanco y Juan Cristóbal Martínez, aparece una línea intermedia encabezada por Ortiz González y Rodolfo García García. Es que quiero contarle, Santander fue el departamento más diarista del mundo. ¿Con más diarios? Con más diarios. ¿Cuántos llegó a tener? Llegó a tener 6 diarios, simultáneamente, que circulaban simultáneamente. Entonces estaba Vanguardia, El Frente, El Deber, El Liberal, Diario del Oriente. Diario del Oriente. Y el Diario de Bucaramanga. 6. Y todos vivían, y todos se sostenían, pero eran periódicos pequeños. El Frente, cuando dio el salto a la modernidad, logró pasar a 12 páginas. El Deber no alcanzó a ver esta etapa de las comunicaciones,
pero los periódicos de la época a la que me refiero, que hubo 6 diarios simultáneamente en Bucaramanga, eran periódicos de 8 a 12 páginas. Hoy el periódico más pequeño se imprime entre 20 o 24 páginas. Nosotros los domingos tenemos 32 páginas. Don Rafael, si no fuera por el tesón, y no le estoy sobando chaqueta, si no fuera por su tesón, por su entrega, por el amor al periodismo, seguramente el periódico El Frente sería un grato recuerdo de los santanderianos. ¿Qué lo motivó usted a decirle al dueño del periódico, venga, déjemelo, que yo no lo dejo morir? Hay 2 épocas, la primera y esta segunda temporada. Es la historia más bella de mi vida. Yo me inicié como vendedor del periódico El Frente, del diario El Frente, en las calles de Zapatoca en 1954. Yo tenía 9 años y entonces mi mamá financiaba la compra de los drills, del drill naval para hacer los pantalones de los muchachos. Drill naval se llamaba. Así se llamaba. En azul petróleo. Y de la popelina para hacernos las camisas a mi hermano Chucho. Y también se hacían los vestidos para las faldas. Y claro, para las mujeres. Sí, claro. Y ahí venían los vestidos plisados y todo eso. Mi mamá era modista. Mi padre era un campesino aserrador, tenía aserríos de madera. Y entonces yo vendía, a los 9 años vendía el periódico en Zapatoca. E hice sociedad con mi hermano Chucho al año siguiente para llevarlo en el negocio de vender el periódico a 10 centavos ejemplar. ¿Se ganaba 1 centavo usted por cada periódico? No, 2. Eso, 2 centavos. 2 centavos por cada periódico. Con eso mi mamá nos llevaba unas alcancías, nosotros guardábamos lo que nos ganábamos de venta del periódico en unas alcancías grandes y cuando ya se llenaban se partían y se sacaba la plática y con eso nos compraban el vestuario. Eran otras épocas. Sí. Las limitaciones de las familias, aunque veníamos de la progenie española, de familias cultas, pues había que trabajar fuertemente en el campo y en la ciudad. Y a mí desde el Colegio Santo Tomás, donde me formé con los padres salesianos, me encantó la literatura. Yo le puedo decir en verso cómo es la métrica de los versos según el gran pensador y el gran literato Víctor Hugo, que escribió cómo es que la métrica que tiene que tener el verso. Sí. Por ejemplo... Decasílabos, dodecasílabos. Sí, y entonces yo me empeñé por la literatura. Yo escribí, el primer verso que escribí fue sobre el libro escrito por el gran pensador Labastida. El libro Joven sin rumbo, escrito por Labastida, tiene sentido profundo e importa mucho en la vida. Y ahí lo desarrollé en verso. Y eso me mereció una nota importante en la clase de literatura en el 3er año de bachillerato, con el padre Juanito Sierra, que era nuestro profesor de lengua castellana. Entonces, eso es como una cosa que van haciendo. Yo fui nombrado maestro de escuela en 1964 y me nombraron maestro en Barranca Bermeja. Fui profesor de Darío Echeverri, que ya como que lo conocemos, ¿no? Darío fue alumno mío en 3º de primaria en el Liceo Marco Fiel Suárez de Barranca Bermeja. Y salí de Barranca después de un año de trabajo. Yo era un pelado y me nombraron maestro en Puente Nacional y después fui maestro en Barbosa. Y luego me nombraron profesor cofundador con Jairo Chacón Maldonado, me nombraron profesor de la Escuela Industrial de Zapatoca. Y bueno, era una época en que el magisterio no estaba sindicalizado, en que a los maestros le pagaban 3 o 4 meses de retraso para pagarle los 405 pesos, que fue el último sueldo que yo gané en el magisterio. Y obviamente sentía como rebeldía de pensar que nos maltrataban con la demora en los sueldos. Y un día le dije a mi papá, me voy para Bucaramanga a buscar destino, porque allá tengo un tío que se llama José María Prada Pinilla, hermano de mi madre, ya fallecido, que nos quiso mucho a todos y nos dio apoyo. Y entonces aquí me emplearon como oficial de inventarios de la alcaldía de Bucaramanga y ya tenía como 22 años y un día empecé a llevar a los periódicos Al Deber y a El Frente y a Vanguardia, porque yo fui amigo del doctor Alejandro Galvis Galvis, me quería más en esa época el doctor Galvis Galvis que sus sucesores, y entonces yo empecé a escribir en los 3 periódicos que circulaban
Y un día me llamó el poeta Ortiz González y el doctor Ciro López Mendoza y me dijeron, aquí necesitamos un redactor judicial, véngase y aprende periodismo aquí en el frente. Y yo empecé a escribir crónicas que me las corregía Emiliano Romero Paredes y me las corregía Alberto López Peralta, que a veces me las desbarataban impresionantemente, y yo decía a mi interior, yo tengo que ser capaz de escribir estas crónicas. Y entonces me dijeron, lea la gran prensa, lea El Tiempo. Y en las páginas del Tiempo escribía la crónica judicial un gran paisano mío que se llamaba Ismael Enrique Arenas, muchos años redactor judicial del Tiempo, y era columnista el doctor Antonio Vicente Arenas, también de Zapatoca, que eran personas muy pesadas en el Tiempo, y yo los leía y aprendía a través de eso. Oiga, pero qué interesante. Entonces, la formación académica como maestro lo lleva, claro, tenía las bases del buen español para hacer redacción. Yo pensé que había sido al revés, periodista de radio pasar a periodista de periódico. Pero tenemos que hacer una breve pausa, don Rafael y amables televidentes, y seguimos con esta historia de los primeros 76 años del diario El Frente. El programa de las 8. Continuamos, esta noche estamos hablando con don Rafael Serrano Prada, exparlamentario, director del diario El Frente de la ciudad de Bucaramanga. Un buen día de estos vamos a robarle unos minutos a don Rafael para dedicarlo solamente a los poemas que él declama, y con esa voz, cuántos corazones habrá conquistado. Don Rafael, ¿cómo se dio la transición para llegar a la dirección del Frente? Me demoré 30 años para llegar a la dirección del Frente. Es decir, cuando ya llevaba 30 años en el oficio de periodista, llegué al cargo de director. Porque usted pasó por Radio Sucesos RCN. Yo fui el primer corresponsal de televisión que tuvo Bucaramanga, con Arturo Abella en Telediario, y después, y antes de eso fui director de noticias de RCN, me nombró el gran humorista y escritor Norberto Serrano Gómez. Que en paz descanse. Yo fui director de noticias de RCN 7 años, después fui director de noticias de Caracol Santander 5 años, después fundé Últimas Noticias de Santander de Radio Melodía, cuando tuve la oportunidad de comprar esa emisora con Tito Rueda Guarín, y finalmente me eligieron representante a la Cámara, estuve en el Congreso de la República 12 años, y cuando regresé de ejercer las funciones de parlamentario y de haber sido diputado y de haber sido concejal en 14 municipios, llegué a la dirección del periódico, ya no como redactor, sino como director, como codirector con el doctor Jaime Ortiz Áñez, hijo del poeta Ortiz González, porque el poeta estaba muy enfermo, y al doctor Jaime Ortiz le regaló el poeta Ortiz González la mitad del periódico y la otra mitad se la compré yo. No se la compré, sino que él me regaló, me dijo, ponga ahí 14 millones de pesos de esa época, hablo del año 1987, y yo conseguí los 14 millones y compré la mitad del Frente. Con el tiempo me hice cargo de toda la totalidad del periódico, y yo no sé si he ganado plata o he perdido, pero tengo una inmensa pasión por este oficio. ¿Qué ha sido, en 30 segundos, don Rafael, qué ha sido lo que más le ha llenado de satisfacción en estos 76 años del Frente? Crear opinión pública y haber recibido de la revista Cifras y Conceptos sucesivamente un reconocimiento cada año, porque el año pasado fui la 4ª persona más leída en el departamento de Santander, y este año tal vez retrocedí un poco porque me pusieron en el 5º lugar, pero los que están después de mí llevan también mucho tiempo y mucha capacidad. Yo soy la 5ª persona más leída en el departamento. Pues felicitaciones, don Rafael Serrano, y a usted por intermedio suyo, a toda la gente que colabora para que sigan leyendo los santanderianos el diario El Frente. Le voy a cambiar precisamente de frente. Usted estuvo participando ayer lunes en la convocatoria que hizo el senador de la República, Richard Aguilar, sobre el proyecto de ley para periodistas. ¿Qué le podemos resumir a la audiencia? ¿Qué bueno tiene eso de volver a tener tarjeta profesional el periodista colombiano? Yo fui presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia en todo el país, reelegido 4 veces, y en su nombre asistí a unas gestiones de paz en el Medio Oriente, comisionado por Naciones Unidas. Fuimos 3 periodistas de distintos lugares del mundo a hacer una gestión con la guerrilla palestina,
para tratar de conseguir la paz en el Medio Oriente, para Israel especialmente, que ha sido una zona de conflicto y de tensión mundial, y que ha sido lo más significativo en mi vida, y lo que más me emociona, escribir todos los días una nota editorial. Yo creo que he escrito ya, como el poeta Ortiz González, unos 15.000 editoriales, y he escrito muchas crónicas importantes. La verdad es que aquí tengo el premio que me otorgó la Gobernación de Santander a toda una vida el año pasado, y eso no es fácil conseguirlo, pero lo soñé toda la vida. Ya coroné esa aspiración. Bueno, ¿cuál es la idea de Richard, que es una idea de su hermano Mauricio, que me parece que está bien orientada? Sí. ¿Qué es lo más importante de lo que se habló ayer en la UNAP? Lo más importante es que la nueva ley del periodismo debe interpretar el artículo 20 y 23 de la Constitución Nacional, donde de una manera generosa la Asamblea Constituyente de 1991 determinó que todos los colombianos están habilitados para crear medios de comunicación. Y si a todos los colombianos les dan el derecho de crear medios de comunicación, quiere decir que a todos los colombianos le dieron el derecho de trabajar en los medios de comunicación. ¿Qué sigue ahora? Desarrollar en la ley quienes pueden tener la formación y la responsabilidad de manejar medios de comunicación o de escribir para ellos. Esa es la razón por la cual a mí me parece muy importante que se recoja el espíritu de la antigua ley 51 de 1975, que fue declarada ilegal o inconstitucional por la Corte Constitucional hace varios años. Esa ley permitió que durante varios años los que éramos empíricos o los que somos empíricos, como en mi caso, que llevo 52 años escribiendo la historia diaria de este departamento, tengamos derecho a la tarjeta profesional. Nosotros ya tuvimos la tarjeta profesional expedida con fundamento en la ley 51 de 1975, que fue derogada por la Corte Constitucional. Ahí hay derechos adquiridos. Entonces le estoy diciendo al doctor Richard Aguilar que no se equivoque de que hay derechos adquiridos de quienes ya fuimos carnetizados por normas que aprobó el Congreso de la República, como fueron aprobadas y creadas las facultades de comunicación. En Colombia hace 50 años no había sino una o dos facultades de comunicación social, hoy hay 52. Don Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación del programa de las 8 y de nuevo felicitaciones por los primeros 76 años del diario El Frente. Ojalá sigan siendo los primeros, porque para mí es una pasión este oficio de escribir todos los días la historia de mi querido departamento de Santander y sentir tan cercano a mis afectos este oficio que me ha comprometido toda la vida a defender los intereses superiores de mi tierra. Rafael Serrano Prada, dueño de un gran talento y de una gran voz, nuestro invitado aquí en el programa de las 8. Una breve pausa, volvemos. Programa de las 8. Continuamos, amables televidentes, y ahora hablamos de temas económicos con el apoyo de Financiera como Ultrasan. El programa de las 8. Apoyar el deporte para Financiera como Ultrasan ha sido fundamental, de allí que su Club Deportivo FC cuenta con una excelente trayectoria por más de 10 años en la Liga Santandereana de Fútbol, donde cerca de 250 jóvenes pertenecen a él. En la actualidad, y para darle más cabida a los muchachos, se abrieron las inscripciones para ser parte de la Escuela Recreativa de Fútbol. El propósito es dar más oportunidad a muchos más deportistas. La idea es que con la Escuela de Fútbol Recreativo, todas las personas, en este caso los niños que estén entre 5 años, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 años, puedan pertenecer a la escuela, puedan realizar una disciplina deportiva. Ese es el propósito, dar mayor participación a que todos los niños que deseen practicar un deporte, en este caso el fútbol, lo puedan hacer a través de la Escuela de Fútbol de Financiera como Ultrasan, Club Deportivo FC. Múltiples beneficios obtendrán aquellos asociados que se inscriban en la escuela, como uniformes y descuentos del 25%. Sí, todos los que deseen hacer parte de la Escuela de Fútbol de Financiera como Ultrasan, Club Deportivo FC, podrán hacerlo desde las categorías desde los 5 años hasta los 10 años. Estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que serían las categorías. Tienen unos beneficios especiales por ser asociados a Financiera como Ultrasan del 25%, tanto en la inscripción como también en la mensualidad.
Es decir, que en lugar de pagar 120.000, pagarían 90.000 y en lugar de pagar de mensualidad 60.000, pagarían 45.000. Ahora, con la inscripción a qué tienen derecho? Pues tienen derecho a lo que tiene que ver con el uniforme de la práctica, el uniforme también de presentación y el uniforme también de competencia. Cabe resaltar que el Club Deportivo FC ha obtenido varios logros, como el reciente conseguido en la categoría Sub-11, donde los chicos irán a representar al departamento en la Copa Pony Fútbol en Medellín. De allí la invitación para que hagan parte de estos semilleros y que mejor que a través de la Escuela Recreativa de Fútbol, que tiene desde ya las inscripciones abiertas. Invitamos a todas las personas que estén interesadas en inscribir a sus hijos, a sus familiares, a sus sobrinos en la Escuela de Fútbol de Club Deportivo FC a que lo hagan al 680-2000 en la extensión 3614 y pues ahí estaremos atentos para escucharles y que se puedan inscribir y hacer parte de este bonito proyecto. El programa de las 8. Amigos, gracias por su sintonía. Hasta mañana. El programa de las 8.